Muy buenas noches. Vamos entonces a comenzar nuestra clase. Estoy esperando a ver si la Magurson se conecta. Mientras tanto, podemos ir haciendo las oraciones de apertura. Todas las madres, seres sensibles, especialmente aquellos enemigos que me odian, constructores que me dañan y aquellos que crean obstáculos en mi camino a la liberación y la omnisciencia, que experimenten la felicidad, sean separados del sufrimiento y que rápidamente se establezca en ellos el estado de la más perfecta, completa y preciada budeidad. All mother sentient beings, especially those enemies who hate me, obstructors who harm me, and those who create obstacles on my path to liberation and all-knowingness, may they experience happiness and be separated from suffering. I will quickly establish them in the state of the most perfect and precious Buddhahood. Kaladang wache pedra, no parche peje. Tarpadam tanche jepe, bardu cho parche patam che jiso chepe, manam kadam nyampe sem chem tam che de wadam de, dunya dandra nyurdula name pa yang dak par sok pe chang chu rinpo che tok par ya. Así, hasta alcanzar la iluminación, realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Hasta mi muerte realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Desde ahora hasta esta hora de mañana realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Thus, until I achieve enlightenment, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Until death, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. From now until this time tomorrow, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Diche du sama je jivar dulu naki jisum gewala koi. Mashi bardu nunya jisum gewala koi. Dude ringne sumte nima sanda samji bardu lunya jisum gewala koi. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación, por el mérito de la generosidad y otras buenas obras que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until enlightenment is reached. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. Sanje chodan saki chonam la chanchu bardu dakni chapsuchi dagi chinsok jipe sonam je drola penchir sanje druparsho. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Manam kadam yampe sepchen tanche dewa dande vajudan den par yurche. Dunyal dan dunyal ye yadang dralwar yurche. Dunyal me pe dewa dang me dralwar yurche. Nyarin chadang nidan dralwe tamnyon lane par yurche.
Vamos a hacer la ofrenda corta del mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten esta tierra pura. The ground is sprinkled with the scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the four continents, and the sun and moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. Sashi Pachu Yukshin Meto Tram Riraglin Shin Yide Jempadi Sanye Shin La Mikte Pulwayi Rokum Nandak Shindu Chupasho. Solicitud de enseñanzas. Por favor, gira la rueda del Dharma de los dos vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Please turn the wheel of the Dharma of the two vehicles and their combination according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Semchen Nanyi Sampadang Loyi Chedra Titawa Chechon Tungmon Tekpaye Choyi Korlo Korduso. Bueno, el lunes Lama no pudo estar en la clase en el grupo de estudio de los cantos de Milarepa y, según entiendo, estaba viajando, se estaba desplazando y a lo mejor no está para la clase de esta noche. No me ha comentado nada. Podemos seguir esperando o podemos hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto anteriormente y así esperamos a ver si él se va a unir o no llega. Pero igualmente podemos hacer un repaso y si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre lo que vimos la semana pasada, entonces podemos comentar sobre eso. Recuerden que comenzamos el capítulo relativo a la purificación de las faltas en el texto de las palabras de mi maestro perfecto. Estamos hablando del capítulo conocido como la meditación en el maestro como Vajrasattva y la recitación de su mantra para eliminar todos los oscurecimientos. ¿Okay? Entonces, este es el capítulo en donde nos encontramos. Y si recuerdan bien, la semana pasada Lama estuvo hablando sobre los cuatro poderes oponentes. También podemos verlo escrito por allí como los cuatro poderes purificadores o los cuatro poderes de oposición. Suena así como un poco política la cosa, pero en realidad se refiere a los métodos para la purificación de las faltas o acciones negativas y el karma negativo. Entonces, mientras Lama llega, podemos hacer un pequeño repaso y luego podemos abrir alguna pregunta si hay alguna duda sobre eso. Entonces ustedes recuerdan que el primer de los cuatro poderes es conocido como el poder del soporte o también del objeto, ¿no? Y estos cuatro poderes son en realidad, yo diría que una de las enseñanzas más importantes. No es que, no es que todas las enseñanzas no sean importantes, todas son importantes sin duda, pero si nos preguntamos qué es lo que nos mantiene atrapados en el samsara, qué es lo que nos mantiene en este momento circulando a través del ciclo de renacimientos, lo que conocemos como el proceso de transmigración. Abro la pregunta. ¿Quién me responde?
Vamos a hacer un poco más interactivo, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que son las causas por las cuales nosotros seguimos recirculando sufrimiento en el samsara? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? Soli, pudiéramos decir por nuestras tendencias, por nuestros hábitos tan arraigados. Sí, esa pudiera ser una de las razones, nuestras tendencias y patrones arraigados, pero ¿qué más? Por nuestro ego, Ego, dice por el, Daniela, pero puede el ser un poco apego, más el apego, ¿no? El apego es algo muy importante, ¿no? ¿Y apego a qué, Daniela? apego a lo mundano. A lo mundano, dice Daniela. Ok, muy bien. ¿Quién me da otra razón? Creo que es la confusión de realmente no saber quién somos, que pensamos en esta dualidad y nosotros somos toda una unidad. Eso yo pienso que puede ser eso, no sé. O sea, Alicia habla de la confusión y la dualidad, ¿correcto, Alicia? Sí, que pienso pues que no sabemos que somos uno realmente todavía, completamente, y entonces nos creemos este cuerpo, esta dualidad y que bueno, puede ser por eso, pues. Ok, muy bien. ¿Quién me dice otra razón? Yo creo que guarda una relación precisamente con las tres raíces, ¿no? Que nos atan al samsara. Y por supuesto, el núcleo central de eso sería el ego. Pero esas tres raíces, lo que son el apego, la aversión y la ignorancia, ¿no? Quizás es lo que nos mantiene a nosotros atados aquí en el samsara. El apego, la aversión y la ignorancia. Bueno, más o menos va, digamos, un poquito alineado con lo que ya han dicho los otros compañeros, ¿no? Han hablado del ego, Exactamente. han hablado del Ujú. apego, han hablado de la confusión. Ok, ¿quién me da otra razón? Y que en realidad, para agregarle algo más, es que Ujú. nosotros no entendemos que lo que estamos viviendo es un mundo ilusorio y que por lo tanto no estamos presenciando la naturaleza de las cosas como son. Ok, muy bien. Eh, el, el no reconocer la realidad, podríamos resumir lo que acabas de decir. Sí. Ok, muy bien, gracias, Peter. A ver, ¿quién me da otra razón? Si están aquí, tienen que hablar. Todos tienen que opinar. A ver, Meche, La- ilumínanos. Para mí es la ignorancia, lo que han dicho, el ego, eh, me parece que resume bastante bien Ok, la muy bien. razón. La ignorancia como que engloba a todo, es decir, Sí, el ego, el ujú, apego, la confusión, el no reconocer la naturaleza de la realidad, cosas así, ¿no? sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Quién me dice otra cosa? Otra razón. Habló Daniela, habló Ricardo, habló Peter, habló Meche. ¿Quién me falta? Me falta Daniel, me falta Gloria, Julieta y San Jenny. A ver, si sigo preguntando es porque hay más. Así que adelante. Pues es el karma y las acciones no virtuosas. Obvio. Un aplauso para Daniel. Si estamos hablando de karma, estamos hablando de purificación de karma, ¿por qué seguimos vagando en el samsara? Porque tenemos karma. Y mientras no hayamos purificado ese karma, vamos a seguir transmigrando en el samsara. Porque recuerden que el karma no es un castigo. El karma no es algo que se nos impone como una ley, ¿no? Porque a veces cuando se traduce a nuestro idioma algunas cosas, entonces se usa esta palabrita, ¿no? La ley del karma, ¿no?
que tiene una connotación, pero no tiene otras connotaciones. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de ley del karma, parece que es algo como impuesto, pero sabemos que el karma es una ley natural, no es impuesta, es simplemente la naturaleza de cómo los fenómenos son interdependientes entre sí, ¿no? Entonces, la principal razón, la más importante, es que tenemos karma. Y el problema no es que tengamos karma de incontables vidas, que es verdad, sino que además, en este momento, seguimos creando karma nuevo. Entonces, si estamos tratando de liberarnos del karma anterior, digamos, y seguimos generando karma nuevo, ¿qué pasa? Es como alguien que está metido en un bote, ¿no? En un bote en el medio del mar, y el bote hace agua, ¿no? Entonces tú sacas y sacas agua, sacas y sacas agua, para que el bote no se hunda. Pero si dejas de sacar agua, el bote comienza a llenarse y te puedes hundir. Esa es básicamente una metáfora de cuál es la situación de los seres atrapados en el samsara. Estamos pedaleando, estamos paleando agua todo el tiempo para no hundirnos en el océano del sufrimiento. Y en el momento en que dejamos de palear agua, el barco se llena y se hunde. No hay manera de escaparse de eso, porque el agua sigue entrando. ¿Y cuál es el agua que entra en nuestra vida? El karma. Entonces, la única manera de que nosotros escapemos del samsara, yo diría que resolviendo como el 80% del problema, sería purificar nuestro karma de todas las vidas anteriores que traemos con nosotros, toda nuestra cola kármica, que es bastante larga, y luego evitando acumular más karma negativo. Entonces, eso es fundamental. Y luego sí está, por supuesto, todas esas razones que ustedes hablaron, pero si nosotros subsumimos la ignorancia, el apego, la confusión, el no reconocimiento, el ego, el orgullo, ¿qué son todas estas cosas? Son oscurecimientos aflictivos, emocionales. Entonces, esa es otra razón. Entonces, tenemos la primera gran razón de por qué estamos en el samsara, se llama karma. Y la segunda gran razón se llama oscurecimientos aflictivos, es decir, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones. Y hay una tercera razón. Recuerden que todas estas cosas normalmente se relacionan entre sí, pero se explican de esta manera para efectos didácticos, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la tercera razón por la cual seguimos en el samsara? Se llama los oscurecimientos cognitivos, los oscurecimientos a la omnisciencia, a la sabiduría, como lo queramos llamar. Entonces, esas tres cosas, los oscurecimientos aflictivos, que son las emociones, los oscurecimientos cognitivos, que son todos nuestros conceptos, vamos a decir, y medias verdades que tenemos, más nuestro karma negativo, pues nos mantienen transmigrando en el ciclo de renacimiento del samsara. Entonces, como todo es interdependiente, para nosotros entender bien este problema y poder alcanzar la liberación, tenemos que entender cuál es la relación entre estas tres cosas. Y resulta que hay una gran relación. Mientras haya oscurecimientos cognitivos, es decir, mientras tengamos conceptos erróneos en nuestra mente, ¿qué generamos? Karma. Mientras tengamos emociones aflictivas y conflictivas, ¿qué generamos? Karma, ¿no? Entonces, cuando generamos karma y recibimos las consecuencias de nuestras acciones, ¿qué tenemos? Aflicción. Entonces, el ciclo se repite y se repite y se retroalimenta a sí mismo. Y por eso es tan difícil salir del samsara. Porque si fuera un tema nada más de reconocer la verdadera naturaleza de los fenómenos y de los seres, bueno, muy fácil. Yo digo, bueno, ¿saben qué? Todo es ilusorio, ya, me liberé.
Y sabemos que eso no es lo que ocurre. No es suficiente tener una, vamos a decir, una idea intelectual sobre la, la naturaleza del problema, sino que necesitamos un método para poder aligerar, para poder purificar ese karma negativo, porque si no purificamos ese karma negativo, no podemos purificar lo suficiente nuestros oscurecimientos cognitivos, porque son interdependientes. Y si no purificamos nuestros oscurecimientos cognitivos, no podemos purificar nuestros oscurecimientos aflictivos. Y si no hacemos eso, no podemos purificar nuestro karma, porque estamos atrapados generando más karma a través de nuestra ignorancia, de nuestro miedo, de nuestra confusión. Entonces, este es un ciclo, por eso se le llama ciclo. Es algo que se está retroalimentando, se está generando y destruyendo todo el tiempo. Y la gente tiende a pensar que el karma es como determinante, y no, el karma no es determinante, pero sí es una influencia. ¿Qué quiere decir? Que si uno tiene una tendencia negativa, por ejemplo, a la ira, vamos a usar la ira que es bastante reconocible, y uno tiende a reaccionar con ira ante todas las situaciones, ante todos los problemas, ¿qué genera eso? Va a generar acciones negativas. Por ejemplo, yo puedo herir a alguien, puedo herirme a mí mismo, pero también voy a generar un patrón, voy a generar un hábito, una tendencia en mi mente. Y esa tendencia es una tendencia condicionante. Y si yo no purifico eso, esa tendencia se va a convertir en un hábito. Y una vez que algo se convierte en un hábito, comienza a condicionarte porque se convierte en tu respuesta habitual ante diversas situaciones. Cuando eso ocurre, pudieras decir que ya estás totalmente bajo el control de tu karma negativo, porque no solamente no estás recibiendo las acciones, los resultados de las acciones del pasado, sino que estás creando un nuevo karma que va a generar a su vez nuevos resultados. Entonces, el tema del karma es realmente, por lo menos en este nivel donde estamos nosotros, quizás lo más importante y a la vez lo más difícil de entender. Entonces, en el Vajrayana se habla del método de purificación del karma. Y es interesante porque cuando uno habla de los 4 poderes, el poder del soporte, ¿verdad? El poder del arrepentimiento, el poder de la resolución y el poder de la reparación, así lo estoy diciendo a grosso modo, estos 4 poderes vienen de la vía del sutra, ¿ok? Entonces, hay un sutra del cual habla el Buda Sakyamuni, donde él da esa enseñanza y él dice, si alguien tiene una acción negativa que haya cometido y quiere purificarla, la puede purificar utilizando estos 4 poderes. Y se llama algo así como el Sutra sobre los 4 poderes purificadores o el Sutra de las 4 acciones purificadoras. Algo así se llama. Yo lo puedo buscar, pero si ustedes lo buscan seguramente lo van a encontrar. Entonces, en el texto, Sapatro Rinpoche comienza este capítulo hablando sobre estos 4 poderes. Pero luego viene el tema del Vajrayana, que es la meditación de Vajrasattva o Dorje Sempa en tibetano. Y aquí la cosa se complica un poco. ¿Por qué? Porque es otro método. Pero Sapatro Rinpoche dice que para uno poder utilizar el método del Vajrayana, que es la visualización de Vajrasattva y la recitación del mantra de las 100 sílabas, uno tiene que hacerlo basándose en los 4 poderes purificadores. Entonces, si uno utiliza los 4 poderes purificadores, uno hace la meditación de Vajrasattva y eventualmente cualquier karma negativo que tengamos se puede purificar. Entonces, si uno dice, bueno, mira, yo la verdad es que no conozco ese mantra, me resulta muy difícil visualizar. Bueno, entonces puedes usar la vía del sutra, puedes aplicar estos 4 poderes
que básicamente se refiere a reconocer las acciones que hemos cometido negativas y luego evitar cometerlas de nuevo con un gran mm, remordimiento, digamos, de haberlas cometido, y luego hacer algo para reparar el daño si hemos causado algún daño. Entonces, voy a leerles aquí, como estamos haciendo un repaso, y este es, como les dije, uno de los temas más importantes. Es tan importante que de hecho la práctica de Barra Sattva es uno de los 4 preliminares internos. Para los que estamos haciendo ñondro, estamos haciendo ahorita la parte de los 4 preliminares externos. La práctica de Barra Sattva es uno de los 4 preliminares internos, de los 4 preliminares no comunes. Viene después de la práctica de la postración, del refugio. Entonces voy a leer lo que dice el texto sobre los 4 poderes, ¿ok? Y después voy a hacer algunas preguntas. A ver qué entendieron, ¿no? Dice Zapatul Rinpoche: en los sutras, el Buda explica numerosos casos como ejemplos de ello. Cita la historia del Brahman Atapa, también conocido como Angulimala, guirnalda de dedos, que después de haber matado a 999 personas, los subsanó por medio de la confesión y alcanzó el estado de Arhat en esa misma vida. También se cita la historia del rey Ajatasattu, que mató a su padre, pero posteriormente reparó su crimen por medio de la confesión, y tras experimentar los sufrimientos de los infiernos durante solamente el tiempo que una pelota tarda en rebotar del suelo, obtuvo la liberación. Por eso el protector Nagarjuna dice: alguien que haya actuado negligentemente pero después se vuelve cuidadoso, es tan bello como la luna sin nubes, como Nanda, Angulimala, Darshaka y Shankara. Pero la purificación solo es efectiva si se confiesa sinceramente y de modo correcto, usando las 4 fuerzas como antídotos. Pero si se repiten mecánicamente las palabras de la confesión, por ejemplo, yo admito, yo confieso, mientras la mente está distraída siguiendo otros pensamientos o los ojos y la boca están ocupados en algo diferente, o si piensan, aunque actúe negativamente en el futuro, no importa porque puedo confesarlo después, si uno tiene este tipo de pensamientos, no podrás purificar la falta aunque la confieses. Jackson Milarepa dice: puede que ustedes se pregunten si la confesión purificará sus actos negativos. Si sus pensamientos se vuelven positivos, se habrán purificado. Es indispensable que en cualquier confesión se apliquen como antídoto las 4 fuerzas. Muy bien. Entonces, aquí hay una palabrita bien interesante, ¿no? Que es la palabra confesión. ¿Qué entienden ustedes por confesión? ¿Mm? Denme su concepto de confesión. Reconocer. Reconocer, muy bien. Reconocer ante quién. Primero ante uno mismo. Ok. ¿Qué más? Recuerden que para nosotros que venimos de una cultura basada en la religión católica cristiana, la palabra confesión tiene ciertas connotaciones, ¿no? Entonces, si alguien va a la iglesia y le dice al cura: mire, yo deseo confesarme, según entiendo, la persona que se confiesa se está confesando ante Dios. El cura es como un intermediario nada más, ¿no? Pero aquí en el texto, cuando dice que uno confiesa las faltas, ¿ante quién debe confesarlas? No sufran tanto, les voy a leer lo que dice el texto.
Las 4 fuerzas son la fuerza del soporte o del objeto, la del arrepentimiento por haber actuado mal, la de la resolución y la acción como antídoto. La fuerza del soporte, que es la primera, o el objeto, dice: esta fuerza consiste en tomar refugio en Vajrasattva. Vajrasattva representa, en este caso, a la mente búdica, la mente iluminada, y cultivar los aspectos de la aspiración y la aplicación de la bodhicitta. En otros casos, el soporte sería el objeto en particular al que se dirige la confesión, es decir, hay 2 formas de hacerlo. Uno puede hacer la confesión en la meditación de Vajrasattva, visualizando a Vajrasattva, o algún objeto de soporte, como por ejemplo el propio Buda Sakyamuni, o Tara, o Chenrezig, o Amitabha, algún aspecto búdico, ¿no? Por ejemplo, cuando se recita la confesión del sutra en 3 partes, se toma a los 35 Budas como soporte. Puede ser también un maestro o una representación del cuerpo, la palabra o la mente de los Budas. En resumen, la fuerza del soporte puede ser cualquier ser o cualquier cosa en cuya presencia uno se confiese. Antes de efectuar cualquier confesión, es indispensable cultivar los aspectos de la aspiración y la aplicación de la bodhicitta. El Buda enseñó que confesar las acciones negativas y las caídas aplicando las 4 fuerzas, pero sin cultivar la bodhicitta, reducirá las faltas, pero no las eliminará por completo. Sin embargo, generar auténticamente la bodhicitta purificará de forma natural todas sus acciones negativas del pasado, cualquiera que éstas sean. En el Bodhicharyavatara, Shantideva dice sobre la bodhicitta: como quien en un gran peligro es protegido por un héroe, con su ayuda uno se libera instantáneamente. Aunque haya cometido las faltas más terribles, ¿por qué los prudentes no recurren a ella? Sin duda alguna, como el fuego del final de un eón, consume en un solo instante las inmensas faltas. Entonces, ¿ante quién hacemos la confesión? Usamos el objeto, el soporte. El soporte aquí se refiere a una representación de el Buda o de la mente iluminada. Pero hay que entender que la purificación no es algo que viene del Buda. No es que el Buda te va a purificar. No es que el Buda dice, como uno puede escuchar a veces cuando hace esta práctica de Vajrasattva, que tus faltas han sido perdonadas y purificadas. ¿Realmente qué es lo que está ocurriendo? Cuando nosotros hablamos con el Buda, meditamos en el Buda, en realidad estamos reconociendo nuestra propia conciencia como el Buda. Y ese Buda externo, esa imagen, no es más que un soporte. Por eso este poder se llama el poder del soporte. Ese soporte es un soporte para nuestra propia conciencia. Entonces, si uno me pregunta a mí, o le preguntan a algún maestro calificado, ¿cómo opera el acto de la confesión de las faltas? Cuando uno visualiza o tiene una imagen del Buda, ¿quién te está dando la purificación? ¿Es el Buda el que te está dando la purificación? ¿Mm? No, no es el Buda. Lo que realmente te está purificando es tu toma de conciencia. Y una vez que tú tomas conciencia de que has cometido un acto negativo y quieres confesarlo, usas un aspecto búdico que puede ser, como el Lama dijo en la clase anterior, puede ser el propio Buda Sakyamuni, o puede ser Vajrasattva, Dorje Sempa, o puede ser Tara, o puede ser Chenrezig. Y una vez que tú has utilizado este soporte, entonces haces tu confesión de la falta, pero básicamente se trata de reconocer con total sinceridad que cometiste una falta.
Entonces, una vez que tú has cometido alguna falta y quieres purificarlo, usas este aspecto búdico como un soporte para hacer el reconocimiento de tu falta. Eso es lo que significa la palabra confesión. Tú reconoces que cometiste una falta. Pero el texto además dice que no solamente hay que reconocerlo, sino que para que esa falta se purifique tiene que ocurrir dos cosas. Tiene que ocurrir un reconocimiento, vamos a decir, de que se cometió una acción negativa, que es el primer aspecto, y el segundo aspecto es la bodhicitta. Acuérdense que estuvimos hablando sobre la bodhicitta extensamente, y en la bodhicitta el Lama hablaba de los dos tipos de bodhicitta, la bodhicitta de acción y la bodhicitta de aspiración. Entonces se dice que si una persona que ha cometido una falta negativa tiene un sincero arrepentimiento, es decir, ha reconocido completamente su falta o su acción negativa, y luego genera una mente bodhicitta, esa falta se va a purificar completamente. Entonces, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, en la meditación de Vajrasattva o visualizando el Buda frente a ti, o a Tara, o a Chenrezig, o el aspecto búdico con el cual tú te sientas más conectado. Puede ser el Buda de la medicina, puede ser Amitabha, puede ser Guru Rinpoche, cualquiera de ellos es igual. Tú haces el reconocimiento de tu falta, entonces tú no estás reconociéndolo ante un intermediario. O sea, que hay una gran diferencia, porque en este caso esos Budas representan la naturaleza de la mente iluminada. Entonces no hay un intermediario, eres tú reconociendo ante la propia mente iluminada tu falta. Y una vez que tú haces este reconocimiento, formulas una aspiración. Esa aspiración es la mente bodhicitta, por ejemplo, que a través de este reconocimiento yo pueda hacer o pueda lograr que todos los seres reconozcan también sus acciones negativas y renuncien a ellas. Eso se llama aspiración, ¿verdad? Es un deseo, todavía no lo hemos hecho realidad, pero tenemos el deseo, por ejemplo, de que a través de mi ejemplo, de haber renunciado a estas acciones negativas, todos los seres se sientan inspirados a hacer lo mismo. Entonces, si tenemos ese tipo de pensamiento y lo tenemos de corazón, es decir, de forma sincera, honesta, entonces cualquier falta que hayamos cometido se puede purificar. Y no solamente eso, se dice que incluso, aunque no pudiéramos hacer la meditación de Vajrasattva o cantar el mantra, si uno simplemente tiene bodhicitta, una bodhicitta auténtica, esa sola bodhicitta puede ayudarnos a generar una purificación completa de la falta. Entonces hay que preguntarse por qué. ¿Por qué la bodhicitta es tan poderosa? Ahí entra lo que ustedes dijeron al principio. Cuando uno tiene bodhicitta y esa bodhicitta en realidad es de corazón, es sincera, y uno dice, ojalá yo pudiese liberar a los seres del karma negativo, ojalá yo pudiera enseñarle a los seres el método de purificación de las faltas, ojalá yo pudiera dar el ejemplo de cómo una persona que se portó negativamente y cometió muchas faltas, ahora es una persona virtuosa. Ojalá yo pueda dar ese ejemplo. Entonces, si uno tiene ese deseo, uno tiene una aspiración de liberar a los seres del sufrimiento, eso es muy poderoso. Y es básicamente, ¿por qué? Porque nosotros cometemos acciones negativas basándonos en nuestro ego, basándonos en poner nuestra felicidad primero que la felicidad de los demás. Entonces, en el momento en que decidimos poner la felicidad de los demás primero que la nuestra, eso es un gran acto de purificación, porque estamos renunciando a nuestro egoísmo, estamos renunciando a nuestro aferramiento al yo y estamos generando una verdadera mente altruista. Es decir,
Una mente que verdaderamente desea liberar a los demás del sufrimiento y decide poner la felicidad de los demás primero. Eso es bodhicitta de aspiración. ¿Entiendes? Y la bodhicitta de aspiración, aunque sea de aspiración, es verdaderamente poderosa. Yo les voy a contar un ejemplo. Cuando ustedes no pueden, cuando tengan un problema o alguna situación que les quita el sueño, uno está sentado ahí o está acostado en su almohada y entonces te vienen a la mente todos estos pensamientos de todo lo que hiciste o de todo lo que debiste haber hecho y no hiciste o de todo lo que tenías que decir y no dijiste o de todo lo que dijiste y después te arrepentiste. Vienen todos estos pensamientos a la mente, ¿no? Y uno está ahí y eso te quita el sueño, ¿no? Hace que te cueste dormir. ¿Por qué no reconoces el sufrimiento? ¿Por qué no reconoces que ese insomnio es en realidad la manifestación de tu sufrimiento? Es el hecho de no haber purificado esa falta. Entonces, si tú en ese momento generas una buena actitud, que simplemente diciéndote a ti mismo, oye, la verdad es que cometí este error, no debí haber hecho esto, o debí haber hecho esto, porque uno comete errores por acción o por omisión, ¿no? O no debí haber dicho tal cosa, o debí haber dicho tal cosa. Entonces, si uno en ese momento reconoce que cometió una falta, y no hay nadie, eres tú, tu conciencia y la almohada, más nadie. Tú reconoces que cometiste una falta y en ese momento dices, el día de mañana lo voy a hacer mejor, el día de mañana voy a intentar reparar el daño que causé, el día de mañana voy a generar una acción positiva hacia esa persona o hacia esa situación. En ese momento, justo en ese momento, tú notas cómo la energía de tu corazón cambia, la energía de tu cuerpo, la energía de tu mente y te puedes dormir. Entonces, ¿qué es lo que hace posible que nuestro sufrimiento disminuya cuando tenemos remordimiento, cuando tenemos un tipo de arrepentimiento? Es simplemente reconocer nuestra falta. Entonces, si no tienes ante quién confesar, porque bueno, a lo mejor no hay la situación, bueno, simplemente puedes visualizar al Buda frente a ti en el espacio, o a Tara, o a Chanresi, y ante ellos, visualizándolos en tu mente, tú dices, oye, la verdad es que me porté mal, la verdad es que dije tal cosa, y me arrepiento profundamente de haber cometido esta falta y espero y aspiro no volver a cometerla nunca más. Entonces, estás usando los 4 poderes. Primero, el poder del objeto, que es visualizar a Tara. Segundo, el reconocimiento de la falta, el arrepentimiento, ¿verdad? Tercero, la resolución de la falta, es decir, no la voy a volver a cometer. Haré todo lo posible por no volver a cometerla. Y cuarto, repararé el daño que haya causado si es posible. Y si no lo puedo reparar físicamente, al menos mentalmente, voy a tratar de, si encuentro una situación similar o hay una persona que está en una situación similar, voy a hacer lo posible por ayudar. Entonces, un ejemplo de esto es la interdependencia. Así trabaja el karma. Entonces, si uno realmente no puedes resolver algo porque no tienes la posibilidad de volver a esa situación, o no tienes la posibilidad de estar en contacto con esa persona, o no tienes la posibilidad de volver al tiempo atrás porque ya no hay manera de hacerlo, entonces tú puedes decidir reparar el daño en una situación similar. Es decir, si separaste a alguien, entonces buscas unir a alguien. Si heriste a alguien, entonces buscas sanar a alguien.
Si mentiste a alguien, buscas decir la verdad a alguien. Entonces buscas la acción que sea reparadora como antídoto. Y ahí estamos aplicando los 4 poderes. Y eso inmediatamente tiene un efecto en nuestra conciencia que hace que el peso de la culpa se alivie. Y yo creo que aquí todos somos seres humanos, todos hemos sentido el peso de la culpa y el remordimiento. Y algunas personas tienden a generar una actitud muy malsana de culpa. Es decir, se toman la culpa y la cargan como una cruz, pensando que no pueden purificar sus faltas, o peor, que no son merecedores del perdón o de la liberación o de la purificación. Y eso sí es algo muy terrible. Cuando eso ocurre, esa persona realmente está tan cerrada en su postura que no está abierto a la purificación. Entonces es interesante porque son como dos matices, ¿no? Porque esa persona puede reconocer que cometió una falta, puede reconocer que generó un daño, pero no está dispuesto a purificarlo, no está dispuesto a perdonarse ni a que lo perdonen. Y eso es algo que es contrario al Dharma. El Dharma dice, cualquier acción se puede purificar, incluso las 5 acciones de retribución kármica inmediata, que ustedes saben cuáles son, ¿no? Matar al padre, matar a la madre, herir a un Buda, causar divisiones en la sangha y hacer que un santo sangre o destruir objetos sagrados, cosas así. Entonces, si uno ha cometido incluso esas 5 acciones de retribución inmediata, aún así, esas acciones se pueden purificar. Entonces, no hay nada que no se pueda purificar. Y una persona que piensa que no es digno de confesar, de purificar, está cometiendo un karma negativo aún mayor, porque se está negando la posibilidad de purificar la falta. ¿Entiendes? Entonces, bueno, este ha sido como un breve repaso de los 4 poderes. Voy a leer lo que dice el texto, que es bastante conciso y muy explicativo. Número 2. La fuerza de la... Recuerden que el número 1 es la fuerza del objeto. Número 2. La fuerza del arrepentimiento por haber actuado mal. Consiste en arrepentirse de todas las acciones nocivas que se hayan cometido en el pasado. No puede haber purificación si no se ven como perjudiciales las acciones negativas que uno haya cometido y se confiesan con profundo arrepentimiento sin ocultar nada. En el Sutra de las 3 partes se dice, lo confieso todo sin encubrir ni ocultar nada. El Siddha y erudito Karma Chakme dijo, la confesión sin arrepentimiento no purifica, puesto que las acciones negativas del pasado son como veneno en nuestro interior, confiésenlas con vergüenza, pavor y arrepentimiento. Número 3. La fuerza de la resolución. La fuerza de la resolución consiste en recordar las faltas que se han cometido y decidir que desde hoy no van a cometerse de nuevo, ni aún a costa de la propia vida que tanto estimamos. En el Sutra en 3 partes se recita, prometo no volverlas a cometer. Y en la oración de aspiración de Sukhavati dice, sin un compromiso para el futuro no hay purificación. Por eso tomo el voto de no cometer desde ahora acciones negativas en el futuro, ni aún a costa de mi vida. Y 4, la fuerza de la acción como antídoto. Esta fuerza de efectuar tantas acciones positivas como nos sea posible a modo de antídoto para las acciones negativas que hayamos cometido en el pasado. Se refiere especialmente a hacer postraciones a los Budas y Bodhisattvas, alegrarse del mérito de los demás. Fíjense las recomendaciones. Hacer
postraciones, es la primera. Luego, regocijarse o alegrarse del mérito de los demás. Dedicar nuestro propio mérito a la iluminación. Cultivar los aspectos de aspiración y aplicación de la bodhicitta y permanecer en la naturaleza de la mente, el estado inalterado. Un meditador, discípulo del incomparable Dakpo Rinpoché, le dijo un día a su maestro que se sentía arrepentido al recordar que en una ocasión había vivido de la venta de libros sagrados. Entonces imprime libros, le dijo el maestro. El discípulo empezó a imprimir libros, pero esto le producía muchas distracciones. Desanimado fue a ver al maestro de nuevo y le dijo, imprimir libros me produce muchas distracciones. No es cierto que ningún método de confesión es más profundo que permanecer en la naturaleza de la mente. Dakpo Rinpoché se alegró al oírle y le dijo, así es exactamente. Aunque hayas cometido actos negativos tan inmensos como el Monte Meru, reconociendo en un solo instante la naturaleza de la mente, pueden purificarse. Puesto que no hay de hecho un método más profundo para purificar las acciones negativas que meditar en la bodhicitta y mantener el estado natural inalterado, no te separes de ninguno de los dos cuando hagas la meditación de Vajrasattva, la purificación con el descenso del elixir y la recitación del mantra de las 100 sílabas. Entonces hasta aquí vamos a hacer nuestro repaso. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta sobre esto. Fíjense que en este último poder, que es el poder de la reparación, de las acciones reparadoras, se nos habla de 4 cosas, ¿no? Primero, hacer postraciones. Yo les puedo dar fe de que hacer postraciones purifica el karma negativo de forma acelerada. Si ustedes realmente tienen un karma negativo muy pesado, que no saben cómo resolver y tienen esa carga, esa angustia, ese miedo, hagan postraciones a los Budas, dedicando cada postración a la purificación del karma negativo de todos los seres. Y eso tiene un poder tremendo. Todas las situaciones se purifican, todas las situaciones. El segundo método, ¿verdad? Dedicar ese mérito. Es decir, una vez que has generado buen karma, buen mérito, entonces lo dedicas. ¿A quién? A los demás, a los que no tienen el método, que están atrapados sin posibilidad de liberarse de su karma negativo, porque no tienen conocimiento del karma, ni saben que se puede purificar el karma y más bien se aferran a sus acciones negativas, ¿no? Entonces, a esos especialmente hay que dedicarles nuestro mérito, nuestras buenas acciones. Luego, bodhicitta. Tener bodhicitta, como dije anteriormente, el libro, como dice Sapatro Rinpoché, la bodhicitta de aspiración, la bodhicitta de aplicación, generan la purificación de cualquier falta. Y en última instancia, aplicar la práctica de Vajrasattva, la visualización del mantra, la recitación del mantra, acompañados del reconocimiento de la naturaleza de la mente. Ahí es donde la cosa se nos pone un poquito difícil, porque incluso cuando yo los escucho a ustedes, uno nota que hay un desconocimiento sobre esto, ¿no? Y es normal, porque el tema de la naturaleza de la mente es extremadamente profundo, es extremadamente difícil de entender, y uno está todavía atrapado en sus conceptos, ¿no? Pero el texto dice, lo voy a volver a leer porque esto es verdaderamente importante. Dice, Dakpo Rinpoché le dice al discípulo, así es exactamente, aunque hayas cometido actos negativos tan inmensos como el Monte Meru, reconociendo en un solo instante la naturaleza de la mente, pueden purificarse. Fíjense que ya no está hablando de postraciones, no está hablando de bodhicitta, no está hablando de ninguna acción, está hablando de reconocer la naturaleza de la mente, ¿no? Y dice,
puesto que no hay un método más profundo para purificar las acciones negativas que meditar en la bodhicitta y mantener el flujo del estado natural inalterado, no se separen de ninguno de los dos cuando hagan la meditación de Vajrasattva. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la mente? Buena pregunta, ¿verdad? No vamos a hablar de eso, pero se los voy ¿Ibas a decir algo, Alicia? Sí, la vacuidad, la naturaleza de la mente. ¿Será? La vacuidad, No, ¿no? no. La vacuidad es una cualidad de la mente, pero no es la naturaleza de la mente. ¿Ok? Como les dije, es un tema bastante profundo, porque la naturaleza de la mente es algo muy difícil de reconocer, y yo creo que cuando la Magursan de esta clase seguramente va a ser una clase hermosa y muy profunda, porque la naturaleza de la mente tiene algo que se conoce como las 4 uniones. Eso lo hablamos en una clase anterior. La unión de la vacuidad, la unión del gozo y la vacuidad, ¿verdad? Y la unión de la omnisciencia o la conciencia y la vacuidad. Entonces, estos 4 aspectos son la naturaleza de la mente. Lo que pasa es que la naturaleza de la mente es algo que es muy difícil, en realidad, de ser comprendido. Pero la vacuidad es parte de la naturaleza de la mente, pero hay otras cosas. Está el aspecto de la cognisciencia, ¿verdad? Lo que se conoce como el aspecto cognitivo de la mente, que no depende de ninguna otra causa, y luego la unión de las apariencias, el sonido, la compasión, la bodhicitta, todo eso se conoce como la bodhicitta última. Entonces la bodhicitta relativa es esa que tiene bodhicitta de acción y de aspiración, que es donde sentimos, ¿verdad?, que tenemos que hacer algo para ayudar a alguien y tenemos ese deseo de alcanzar la iluminación. Esa es la bodhicitta de aspiración, la bodhicitta de acción, que pertenecen a la bodhicitta relativa. Pero la otra es la bodhicitta última, que es la que reconoce la unión de la compasión y la vacuidad. Entonces, si uno tiene un solo momento de reconocimiento de esa naturaleza de la mente, de esa unión, de la compasión y la vacuidad, o del gozo y la vacuidad, entonces uno purifica completamente cualquier karma negativo. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué no podemos tener la bodhicitta? ¿Por qué no podemos practicar la bodhicitta última? Justamente porque tenemos oscurecimientos cognitivos, oscurecimientos emocionales y oscurecimientos kármicos, que nos hacen decir cosas como somos todos, somos uno, somos muchos, no estamos separados, estamos unidos. Todo eso es conceptual. Ninguna de esas cosas son ciertas. Es simplemente nuestra mente tratando de entender algo que en realidad está un poco más allá de nuestra mente conceptual. ¿Entiendes? Entonces es muy difícil entender la bodhicitta última, pero podemos reconocer que la bodhicitta última es la naturaleza de la mente. Es la unión de la compasión y la vacuidad. Y eso significa que no hay un punto referencial. No hay una persona que sea más importante para ti. No está la guerra de Ucrania, no están los damnificados de Valencia, sino todos los seres por igual, absolutamente por igual. No hay una distinción. Por eso es tan difícil. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Espero les haya servido de algo, que no hayan perdido su tiempo. Esta hora de clases, la Magursan no llegó, pero era factible que no llegara porque sé que estaba viajando de una ciudad a otra y probablemente no tuvo ni siquiera la posibilidad de avisar. Entonces,
Le voy a pedir a mi querido Ricardo si puede hacer Sí, la recitación de las plegarias. sí, con gusto. Muy bien. Adelante, Ricardo. Gracias, Oli, gracias por la clase. Maravilloso. Dedicamos el mérito. Dorje Chan, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Padma y Señor Drikumpa. Por favor, confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Cayo. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara derrotando a todos los enemigos con fusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta, la excesa y preciosamente en donde no ha nacido que surja, en, do- en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Yusri, al igual que Samantabhadra, realizaron el estado último, la Buddhaidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres sensibles. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los tres kayas. Por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal. Por la bendición del indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, lama raíz y lamas del linaje. Asamblea Divina de Jidan y Asamblea de Buda, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones. Por favor, escúchenme ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que nuestro flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta. Y que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio. Que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte. Que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura. Que muera gozoso y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata. Que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que por las Ya virtudes va. acumuladas, ajá, Adelante. que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos, por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Rikumpa Ratnasiri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino, rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tensi Yakso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezcas firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado, todo bondad con el ojo de la sabiduría. Usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted que la luz del Dharma tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Oriadeva, emanado del clan Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo de corazón de Jinten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones.
En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas declaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra toma pesada responsabilidad de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Chonchuk, Senchok, Rinpoche, Mache, Panche, Yurchi, Yepa, Nyampa, Mepaya, Gongne, Gondu, Pelwa, Sho. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos. Espero que la clase haya sido de utilidad para ustedes, que haya sido un buen repaso. Y yo les recomiendo que lean el texto, si lo tienen, léanlo. Y lean esta parte que tiene como muchos ángulos que considerar, ¿ok? Muchas gracias, Andy, gracias, Ricardo. Buenas noches para todos. Gracias. Esa clase. Chao. Chao. Gracias, Soli. Gracias, Gracias. Ricardo. Gracias. Gracias, Ricardo, ¿verdad que sí? Gracias a No, todos. gracias, gracias a ti, Sol. Ricky, lindo. Chao, Dani. Chao, Gloria. Chao. Chao.